También en la conferencia de prensa mañanera surgió el tema del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, su inauguración este 21 de marzo y pues obviamente otra vez esto de las lejanías y etcétera, ¿no? Por ejemplo, Rosalinda Morales le pregunta al presidente López Obrador qué opina de los aeropuertos que todavía no se animan a enviar vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y el presidente dice que es una obra magna, un orgullo para México, pero que debemos en primer lugar pensar que desgraciadamente no todos podemos viajar en avión. Agregó que es una obra que va a beneficiar a mucha gente, pero no solamente a los que viven en las lomas, sino a los que viven en Ecatepec, en la Gustavo Madero, en Pachuca, y millones de personas más que no viven en Santa Fe, por ejemplo, pero que de todas formas, ese aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no les va a quedar tan lejos a los que viven en Las Lomas o Santa Fe. Recordó que los principales aeropuertos del mundo están también apartados, ¿no? O sea, eso es una realidad que hay que plantear, ¿no? En esto. Y mire, yo de hecho le hacía, hice un ejercicio, me metí a Google, como se metió la Lady esta Mentiras Glodejo, como se llame, y muchos otros golpeadores de la ultraderecha, para ver qué tan lejos me hubiera quedado a mí si todavía viviera con mis papás cuando era jovencito, porque yo me salí de la casa muy joven, pero cuando era jovencito, desde Naucalpan, Estado de México, por ejemplo, ¿no? Desde Naucalpan, que es muy, muy lejos ya, incluso de la Ciudad de México, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, me marca aquí en Google que son aproximadamente 59 kilómetros. Así, ¿no? Desde el centro histórico son aproximadamente 50 kilómetros. Y lo quise comparar con aeropuertos desde los que yo he tenido que viajar aquí en Estados Unidos, debido pues vamos, ¿no? Mis traslados y etcétera, mi trabajo. Cuando estuve, por ejemplo, en Azteca América, que tenía que ir a Los Ángeles en algunas ocasiones y etcétera. Bueno, me puse a pensar y hacer el ejercicio. Por ejemplo, cuando yo tenía que asistir a las juntas en donde estaba la central de Azteca América, ya no está ahí, ¿no? En el norte de Los Ángeles, en el suburbio de Glendale, tenía que viajar 42 kilómetros de Glendale al norte de Los Ángeles, que es, vamos, ya es considerada la zona metropolitana de Los Ángeles, para llegar a LAX, ¿no? O por ejemplo, si uno está en el sur de Dallas, muy cerca de la zona esta de hospitales, tendría que viajar 47 kilómetros a este gran hub llamado Dallas Fort Worth, ¿no? Este aeropuerto de Dallas Fort Worth, del que salen vuelos, pero para todo el mundo, 47 kilómetros. Y ni se diga, por ejemplo, de Chicago. Se cuestiona muchísimo que existan dos aeropuertos en la misma zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, una ciudad tan importante como lo es Chicago tiene dos aeropuertos, el aeropuerto de O'Hare y el aeropuerto de Midway. Si la señora doña Ceci, que vive en el norte de Chicago, quisiera viajar al aeropuerto de Midway, se tendría que aventar 47 kilómetros. Y eso es normal para doña Ceci, ¿no es cierto, doña Ceci? ¿Cómo cuánto le toma a usted en un día en hora pico, con tráfico, llegar desde su casa en el norte de todavía la ciudad de Chicago al aeropuerto de Midway, doña Ceci? Buenos días, querida familia sin censura. Mira, Toño, es un La tema muy oímos. importante. Creo que no está con su micrófono. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí estamos al aire. Bueno, Yo mira, la oigo te aquí, quería ¿eh? comentar que prácticamente sería como 1 hora 15 minutos en hora pico, pero estaba yo haciendo aquí un pequeño cálculo. Si yo, estamos hablando que eso me tomaría a mí si uso mi propio automóvil, pero si yo tomo ya sea eh, camión o el tren, pues estaríamos hablando de un tiempo bastante más elevado, 1 hora 47, 1 hora 50, y si estamos hablando que tomo el tren, tardaría yo 2 horas en llegar, solamente bajita la mano ahí. Fíjese, doña Ceci, me acaba usted de recordar algo que me ocurrió a mí cuando apenas se comenzaba a laborar en Sin Censura con Vicente Serrano y que nuestra
nuestro centro de operaciones, nuestros estudios estaban en unas oficinas de la bodega El Gallito, al sur de Chicago. Fíjese, una vez regresaba yo de México en diciembre y tuve que viajar con mis cosas, y todo usted se acuerda de esto, don David se acuerda de esto, muy, muy temprano, desde el aeropuerto de O'Hare en tren en la línea azul hasta nuestras oficinas que teníamos ahí en El Gallito, en el sur de Chicago, muy cerca del barrio de, si no me equivoco, Brownsville, allá en Chicago. Y me acuerdo que me aventé como 2 horas, precisamente, y algo normal, ¿no? Con el frío que hacía, que hace siempre ahí en Chicago en diciembre, y etcétera, me aventé aproximadamente 2 horas, pero llegué al programa, ¿sí? Hubo ciertos regaños por ahí, pero de que llegué al programa, así que, pues esa es la realidad, así son los aeropuertos. Miren, le voy a poner mi caso en estos momentos aquí en Kansas City. De aquí de mi casa, en estos momentos, acabo de hacer el cálculo hacia el Aeropuerto Internacional de Kansas City y me marca 48 kilómetros desde aquí, desde mi casa, y no hay casi formas de llegar en autobús, ¿eh? O sea, sí hay una forma muy rara, la que tengo que caminar a cierta avenida, tomar un autobús, luego tomar otro autobús. Está rarísimo y súper difícil, pero existe, le digo, esta situación también muy larga. Son 48 kilómetros de mi casa, aquí en Kansas City, Missouri, hasta el aeropuerto internacional de Kansas City. Y le digo, pues en comparación con lo que se hace desde Naucalpan o desde el centro histórico, estamos hablando verdaderamente en el caso de Naucalpan, 10 kilómetros. Y en el caso del centro histórico, 2 kilómetros. Es decir, si yo estuviera en estos momentos en el centro histórico, quiero viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, me tomaría casi exactamente lo mismo que viajar desde mi casa hacia el Aeropuerto Internacional de Kansas City. Pero aquí yo no veo que nos estemos quejando con el gobernador de Missouri o con Biden. Biden, ¿cómo por qué me toma tanto en llegar acá al aeropuerto? Pues no, ¿verdad? Con el alcalde Quinton Lucas, ¿no? O sea, pues no nos estamos quejando de eso, no invente, ¿no? O sea, es casi exactamente lo mismo. 48 kilómetros de mi casa al aeropuerto de Kansas City, 50 kilómetros del centro histórico, donde muchas veces transmitimos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. O sea, y ante esto, pues de todos modos, el presidente López Obrador le dijo a Joaquín, dice, para tranquilidad de Joaquín López Dóriga y de gente como él que puede pagarlo, van a haber viajes en helicóptero desde Polanco al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice, casi los van a bajar en sus departamentos, ¿eh? Asimismo, habló de las aerolíneas que estarán agregando a ese aeropuerto, pues vamos, más vuelos, y que posiblemente entre estas se encontrará Delta. Pues habló con su director. Mire, eso sería fantástico, ¿eh? Si de pronto a mí me anuncian, ¿sabes qué, Toño? Va a haber un viaje ya directo, ¿no? Un vuelo directo de Kansas City a Felipe Ángeles. Yo sería muy feliz, porque hoy en día no hay ningún vuelo directo desde aquí, desde Kansas City a la Ciudad de México, o a ningún lugar de México, ¿eh? No hay uno solo. Se tiene que transbordar uno en Chicago, en Atlanta, en Dallas-Fort Worth, ¿no? Por ejemplo, no hay algún vuelo directo. Pero si ese fuera el caso, pues yo no tendría ningún problema en viajar 48 kilómetros que hago siempre al aeropuerto de Kansas City y luego otros 50 kilómetros para estar con usted en el centro histórico. Así que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Usted decida, ¿eh? Usted es el más importante en todo esto. A mí no me parece que sea tan... Esto pasa en los aeropuertos del mundo. Le estoy dando mi experiencia de los aeropuertos en los que he estado. Yo no me acuerdo muy bien. Tuve la oportunidad de algún momento de estar en el aeropuerto de Frankfurt y en el de Londres. Me acuerdo también que fueron grandes traslados, pero le mentiría al hablarle de distancias en estos momentos, pero eso fue ya hace mucho tiempo. También fue la misma, ¿no? Me acuerdo que me recogieron en uno de los 2 aeropuertos de Londres y tomó un tiempo larguísimo en llegar al hotel, ¿no? Me acuerdo de eso. Toño, déjame comentarte, en los aeropuertos de Europa
prácticamente ellos usan el tren. Eh, entonces, hay que ver esa parte. Ellos están acostumbrados a recorrer largas distancias para llegar a sus destinos en transporte público. Ahora, aquí la problemática de México es que como lo está trabajando este proyecto, la 4T, le ven todos los peros, pero no se dan cuenta que en un punto se está generando una economía que alterna, que significa que están generando más fuentes de trabajo para las personas que van a operar ese transporte, ya sea el aéreo que están manifestando ahora de los helicópteros, así como de los taxis, de los vías de transporte que vayan que están ahorita proyectando. Entonces, la gente debe de pensar esto, se está generando economía, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya esa parte de que todos vean los buenos, lo bueno de este proyecto, los pros. ¿Por qué siempre tiene que ver lo negativo? Claro, Oye, es que es el proyecto de la 4T. Usted, mire, yo, doña Ceci, cuando me mudé con ustedes allá a Chicago, me pareció extraordinario que existieran dos aeropuertos, el principal, O'Hare, y Midway, que también tiene salidas internacionales. Los dos son aeropuertos internacionales. Y son, vamos, el flujo de todas las llegadas a esa gran ciudad, a la ciudad de los vientos, a la gran cebolla salvaje, se distribuye en estos dos aeropuertos y todavía están llenísimos, ¿no? O sea, uno va a O'Hare o a Midway, especialmente en una vacación, en un puente, y ¡pum!, están llenísimos. Pero me pareció extraordinario que existieran estas dos fuentes y fuentes que, aeropuertos que, como bien dice doña Ceci Vega, provocan que exista negocio, que exista una inversión, que vamos, sea importante para todos. Fíjese, aquí me pone Luis Rojas, dice, saludos Toño, yo vivo aquí en New Jersey y me hago 1 hora 15 minutos para llegar al aeropuerto. Saludos, dicen el querido Huicho Rojas. Saludos, mi querido Huicho. Más adelante, un señor, se me perdió el mensaje, aquí está, Luis ROG me dice, aeropuerto de Atlanta, excelente ejemplo de distancias enormes, así es. Yo lo decía también, ¿no? Cuando LAX, el aeropuerto de Los Ángeles, que está pegado al mar, si usted quiere, para llegar, deje usted las largas distancias, el tráfico de Los Ángeles, y aún así, uno llega. De esos aeropuertos que yo le planteaba en los que yo he estado, a pesar de las largas distancias, le voy a decir cuántas veces perdí un vuelo. ¡Nunca! Nunca he perdido un vuelo en mi vida. Se van con antelación. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Así que... David, no te preocupes. Pues bueno, pues ahí está, ahí está. Usted es el que decida, pero yo insisto, esto, cuando las aerolíneas se dejen de pendejadas políticas y vean la oportunidad de inversión en otro aeropuerto, la cosa va a cambiar muchísimo. Hoy se quejan mucho de que solamente haya una salida internacional a Caracas, Venezuela, por ser Caracas, Venezuela. Se quejan de que solamente haya vuelos a Guadalajara, a Cancún, a Yucatán y a Tijuana, pero, pues bueno, esto no depende ya definitivamente del gobierno, depende de que las aerolíneas digan, a ver, esto es un bloqueo, tenemos un total. flujo impresionante, tenemos estamos embotados de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vamos a distribuirlos a Felipe Ángeles, y se acabó. Es más, distribuyen los vuelos a Felipe Ángeles y se reduciría en gran manera el gran flujo de congestionamientos viales que se dan en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. O sea, imagínense, así de sencillo, pero bueno, esto desafortunadamente lo están haciendo de una situación completamente política. Yo quería explicar esta parte de los traslados porque así es en los grandes aeropuertos del mundo. Hay otros que sí están muy cerquita y bravo por ellos, ¿no? Qué bueno que lo puedan hacer así. Pero yo diría que muchos de los más importantes tienen que enfrentarse a estas largas distancias. No sé si quería decir otra cosa, doña Ceci, perdón que la interrumpí, pero... Sí, te estaba comentando que prácticamente yo veo aquí una tontería de parte de todas estas aerolíneas, de que no son prácticamente, o sea, su visión se supone que es prestar un buen servicio, se supone que ellos
tienen que, entre más oportunidades de que puedan generar más vuelos para sus propias aeronaves, yo no entiendo por qué están bloqueando este aeropuerto que está increíblemente hermoso, que tiene unas instalaciones apropiadas para que pues ellos puedan incrementar esos vuelos para sus compañías, y eso equivale a número, a dinero, ingresos para ellos. Es un bloqueo totalmente ridículo de parte de estos empresarios, cuando la finalidad, creo que como mexicano, mi opinión personal es que debemos de apoyar a México. México es importante porque en la época de Zedillo, me voy a ir para atrás, desde Salinas, Zedillo y todos estos personajes, expresidentes, nos lavaron el cerebro para decir que estábamos ya a punto de estar íbamos a dar el pasito para estar a otro nivel, a nivel mundial, en cuestiones de las infraestructuras que ellos estaban elaborando, pero era puro cuento. Entonces, ahora que ya están hechos, no son mentiras, estamos hablando con hechos, deberían de cambiar esa filosofía estos grandes empresarios que en lugar de aportar para México, están aportando para su propio beneficio y compadrazgos y apoyos que tienen entre ellos en la mafia del poder que tienen. Creo que México es primero. No sé cómo lo vean ustedes. Además, otra cosa que se nos está olvidando es que si el aeropuerto hubiera sido en Texcoco, también hubiera sido un traslado larguísimo. ¿Alguna vez has intentado viajar de la Ciudad de México a la Universidad de Chapingo, que está ahí en Texcoco? O sea, son horas. Cuando íbamos los compañeros de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García a visitar a un profesor que daba cátedra también ahí, en una universidad que considerábamos nosotros, no tiene nada que ver con el periodismo, pero una universidad agrícola que consideramos una universidad hermana, y una universidad muy hermosa que es Chapingo, con todos esos murales de Diego Rivera. O sea, le recomiendo que vaya algún día. Nos aventábamos trayectos de horas, me acuerdo, de jovencito. Querían hacer el aeropuerto en Texcoco, hubiera sido lo mismo. Y nada más hubiéramos tenido un solo aeropuerto en la Ciudad de México, porque iban a cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para poner un complejo muy al estilo Santa Fe y sacarle negocio a todo eso. Así que yo insisto, me parece que desde el principio fue una muy buena idea y que hoy pues deben estar sufriendo mucho de sus sisiriscos, pero ni modo. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles se inaugura este lunes.